vamos a Siria. El presidente Bashar al-Assad dijo que el conflicto ha dado un giro en favor de su gobierno. Él asegura que ha habido un cambio en la conciencia del pueblo. Las recientes victorias de las Fuerzas Armadas contra los rebeldes en Siria han llevado al presidente de ese país, Bashar al-Assad, a considerar que está ganando ventaja en la guerra civil. Al menos, así lo ha demostrado ante los miembros y estudiantes de posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas de una universidad damascena. Según al-Assad, este punto de inflexión es a nivel militar con la victoria del ejército, mientras que en lo social se ha dado debido a la reconciliación nacional y la conciencia tomada por los ciudadanos respecto a lo que realmente sucede en el país. Además, dijo que las naciones occidentales han intentado anular su ideología para controlar la región y el papel de los países árabes, pero han fracasado. Por otro lado, este fin de semana el gobierno y los rebeldes reportaron y se acusaron mutuamente de un ataque con gas venenoso en el pueblo de Kafar Saita, en la provincia central de Hama, ocurrido el viernes. Según ambos bandos, este atentado dejó más de 100 personas heridas. En tanto, durante una conferencia en Damasco, el primer ministro sirio, Wael al-Halagi, ha dicho que debido a las victorias de las Fuerzas Armadas, las milicias del país se han beneficiado y están ahora en condiciones como para recuperar los altos del Golán, tomados por Israel en 1967. De esta manera, según al-Halaki, el gobierno está fortalecido para proteger la soberanía e independencia del país y defenderse de presiones externas. Muy bien, realmente pues Bashar al-Assad, lo que ha tenido, sí, pues un triunfo para él, ¿no? Que sobre todo que ha avanzado en zonas rebeldes, sí. Pero es porque los rebeldes han perdido fuerza, ¿no? Sí, o sea, sí ha habido un cambio significativo en la dirección de la guerra. Los rebeldes han pasado de la ofensiva a estar claramente a la defensiva. Yo diría que hay varios factores que influyen. El cambio en la conciencia del pueblo, como alega Bashar al-Assad, no parece ser uno de ellos, aunque podría tener alguna importancia. No porque la gente esté tan de acuerdo con él, como por el hecho de que los rebeldes han sido incapaces de gobernar debidamente las zonas que controlan. En parte por las guerras intestinas entre los propios grupos rebeldes, pero en parte también porque parte de la estrategia del Assad era que si una zona era capturada por rebeldes, o bien era cercada de manera tal de que no ingresaran ni alimentos ni medicinas y la gente literalmente se muriera de hambre, como fue el caso de algunos alrededores de Damasco, incluyendo el campo de refugiados palestinos de Yarmouk, o en su defecto han sido bombardeados constantemente. O sea, en otras palabras, si una zona era controlada por los rebeldes, era garantía de que la violencia recrudecía. Había un cerco que impedía el ingreso de ayuda humanitaria y además, repito, los propios rebeldes iban a pelear entre sí en esa zona. Entonces los rebeldes han hecho un gran daño a sí mismos, claro, entre otras razones porque no son un grupo unificado, pero la otra cosa que está ayudando al Assad es la crisis en Ucrania. Por un lado distrae la atención, nadie en Occidente está preocupado de lo que pasa en Siria, todos los reflectores de los medios están en Ucrania. Pero en segundo lugar, lo que pasa en Ucrania ha hecho que Rusia sea menos proclive a colaborar con Occidente para presionar al régimen de al-Assad en temas como la entrega de armas químicas. Entonces el contexto internacional lo favorece, los cambios en la relación de fuerzas internas lo favorecen y está claramente a la ofensiva, de eso no hay duda. Un elemento adicional que creo que ha sido fundamental en su favor es que en el último año y medio la Guardia Revolucionaria iraní y Hezbollah, el grupo libanés, han entrado a pelear del lado del gobierno y en mi opinión, lo dije ya en otra ocasión, los de Hezbollah son los mejores combatientes del Medio Oriente y eso se está empezando a notar. Claro, lo que pasa es que a base de terror pues tiene a la población, bueno, al final no se van a rebelar frente a Bashar al-Assad, claro, sino mueren. Pero, ¿qué faltaría? ¿Le falta conquistar una zona a Bashar al-Assad ya para poder fin esta guerra? ¿O? Yo creo que la guerra todavía se va a prolongar por un tiempo, pero la tendencia es más o menos clara. Salvo que, digamos, los rebeldes empiecen a obtener equipo antitanque y antiaéreo, que no tienen, y que muy probablemente no les llegue en el futuro previsible, pero salvo en ese escenario, o el escenario aún más improbable que logren unificar sus fuerzas, es difícil prever un cambio en la actual tendencia. Ahora, yo hubiera dicho lo mismo en el sentido opuesto hace un año. Entonces, digamos, siempre hay la posibilidad de cambios en las circunstancias, pero en este momento es difícil ver cómo podrían cambiar en favor de los rebeldes.
Muy bien, nosotros vamos a dejar a Siria por ahora, pero nos vamos a Nigeria. El gobierno aseguró que el grupo islamista Boko Haram es el responsable de un atentado que mató por lo menos a 71 personas. El grupo no ha desmentido ni confirmado la acusación. Al menos 71 personas han muerto tras un sangriento atentado con bomba ocurrido en una estación de buses a pocos kilómetros de la capital nigeriana de Abuya. De acuerdo con las autoridades de rescate, la explosión sucedió en uno de los vehículos y afectó a los que estaban cerca de este, hiriendo además al menos a 124 personas, por lo que la cifra de muertos podría aumentar, según el portavoz de la policía, Frank Mba. Horas después de sucedido el atentado, el presidente nigeriano Goodluck Jonathan visitó el lugar atacado. Desde ahí acusó de estas explosiones al grupo Boko Haram y dijo que ellos buscan hacer retroceder al país. Además, pidió a sus compatriotas a ser vigilantes con los sospechosos y denunciarlos. Boko Haram es un grupo religioso fundamentalista creado en 2002, cuyo nombre en el idioma local significa la educación islámica es pecado. Sus militantes buscan formar un Estado Islámico en Nigeria, que cuenta con una mayoría musulmana y cristiana, pero desde la muerte de su líder Mohamed Yusuf en 2009, los radicales han atacado cada vez más a los civiles, dejando hasta el momento más de 3.000 muertos. Muy bien, podemos hablar en esta oportunidad sobre este grupo, Boko Haram, si se ha bien dicho, ¿quiénes son? Sí, bueno, haram es una palabra árabe, ¿no? Digamos que significa, se traduce como pecado, prohibido. Boko es así, digamos, bueno, es lo que viene, no, lo que voy es que no sé yo del idioma del cual proviene, pero presuntamente significa educación. Pero la idea básica es que la educación no islámica está prohibida o es un pecado. Ese sería el origen. Básicamente es un grupo que quiere implantar, digamos, una interpretación rigorista del Islam en la legislación de las zonas del norte del país de mayoría musulmana, y es un grupo sumamente cruel en sus métodos. Usa el terrorismo, digamos, virtualmente sin límites éticos, y esos grupos tienen una gran ventaja estratégica. La primera es que cuando no pueden atacar un blanco militar con éxito, se desquitan con un blanco civil, y esos sí son muy fáciles de alcanzar. Esto era una estación de buses. Y en segundo lugar, que si bien muchas veces fracasan, con lograr su objetivo 1 de cada 10 intentos logran el efecto deseado. Hace 2 años que no había atentados de esta magnitud en la capital de Nigeria, pero finalmente lograron realizar uno que va a hacer que la gente esté atemorizada hasta el próximo atentado, que podría ser dentro de 2 años. Entonces, digamos, a ellos les basta con tener éxito 1 de todos sus intentos para lograr su propósito. Justo estaba, buscando rápidamente, Boko Haram significa en idioma Hausa, si esa es la traducción, la educación occidental es pecado. Claro, Boko es educación en Hausa, Haram es árabe, porque digamos el Islam tiene el árabe como lengua divina, es pecado o prohibido, pero se entiende que por educación se refieren a educación de corte occidental, educación no islámica, y por educación islámica entienden lo que ellos creen es tal cosa, no lo que el musulmán promedio pensaría es una educación apropiada a sus estándares religiosos. En el año 2013, por ejemplo, dice que protagonizaron varios ataques a centros educativos, claro, porque no están de acuerdo con la educación occidental y mataron a muchísimas personas, pero sobre todo están en el norte de Nigeria. ¿Por qué esa participación en esa zona? Porque es la zona de mayoría musulmana, ¿no? Nigeria es el país más poblado de África, tiene como 160, 70 millones de habitantes. Y las divisiones son múltiples. La división cristianos-musulmanes es solo una. A su vez hay divisiones internas por lengua, por ejemplo, o por tribu. Y digamos en el norte la mayoría son Hausa, y de lengua, ¿no? De etnia Hausa, y religiosamente musulmanes, por ende ahí es donde pueden tener más apoyo, aunque no queda claro que tengan mucho. Es un grupo tan sangriento que la mayoría de los propios musulmanes lo ven con temor. Muy bien, ahora vamos